Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a este Facebook Live coauspiciado por el Proyecto Impacto Juventud de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez y de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. El Proyecto Impacto Juventud, ¿verdad?, es un proyecto que fomenta lo que es la participación cívica y política de la juventud en Puerto Rico y estamos bien preocupados, ¿verdad?, por todas las cosas que generalmente pues afectan a nuestra juventud en la sociedad y tratamos de contribuir, ¿verdad?, con espacios como este, trayendo personas que son científicos, que tienen información, ¿verdad?, de primera mano, información con peritaje, para poder trabajar temas, ¿verdad?, que nos preocupan a todos y a todas. Estamos en colaboración, como dije, con la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Le damos las gracias, ¿verdad?, por este espacio y por visibilizar este Facebook Live. Y también le damos las gracias al periódico Metro por haberse unido a nosotros hoy para poder darle mayor visibilidad a lo que yo pienso que es una información muy importante para todo el país. Durante el día de hoy me place tener con nosotros a la doctora Melissa Marzán. Melissa es una persona que conozco hace mucho tiempo, ¿verdad? Es una persona en la cual nosotros confiamos mucho en su palabra por el peritaje que tiene. Y durante el día de hoy vamos a estar hablando acerca del tema del distanciamiento social o el distanciamiento físico. Pero antes de ir donde Melissa, pues me gustaría leerle un poquito acerca de ella. Melissa es catedrática auxiliar en el programa de salud pública de la Ponce Health Science University y profesora adjunta del Centro de Evaluación e Investigación Sociomédica de la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas. Está certificada en salud pública por la Junta Examinadora de Salud Pública Nacional. Ha desempeñado como epidemióloga para la Oficina de Vigilancia VIH del Departamento de Salud y para la estación de cuarentena de los Centros para la Prevención de Enfermedades en Puerto Rico. Cuenta con publicaciones en revistas tales como el Journal of International Association of Providers of AIDS Care, AIDS Care y Forum y el Qualitative Social Research. Sus áreas de investigación incluyen los temas de estigma social, prevención de VIH-Sida, investigación en salud pública, implementación científica y epidemiología social. Y como dije ahorita, estamos muy contentos de tenerte con nosotros, Melissa, en un momento, ¿verdad?, donde el país necesita escuchar de voces de personas, ¿verdad?, que tienen el peritaje para poder atender la situación que está enfrentando el país. Bienvenida, Melissa. Saludos, Eduardo, gracias por la oportunidad. Qué bueno. Pues mira, aquí Melissa, tratando también de aprender cómo utilizar un Facebook Live. Mira, pues queríamos empezar con una pregunta que yo creo que está en la mente de todo el mundo. Y es que podamos de alguna manera clarificar los diferentes términos que hemos estado escuchando. Obviamente para una persona que viene de salud pública está muy informada de esto, el resto de nosotros estamos aprendiendo en el camino, ¿verdad?, lo que son los términos de distanciamiento social, distanciamiento físico, cuarentena. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre esto y aclararnos las dudas, por favor? Sí, hemos escuchado distanciamiento social, cuarentena, aislamiento, pero vamos a ir definiendo cada una de ellas para que podamos entender, ¿verdad?, cómo es que esta respuesta va requiriendo otro tipo de apoyo. Por ejemplo, cuando hablamos de aislamiento es cuando una persona que ya está enferma tiene que estar retirado físicamente, ¿verdad?, en un espacio a al menos 6 pies de distancia de otras personas para evitar que se continúe la propagación de la enfermedad. O sea, si yo presento sintomatología, pues yo me quedo en mi casa, ¿verdad?, un cuarto, tratando de recuperarme. De todas maneras, ¿verdad?, siempre es importante ese proceso de descanso y demás durante estos procesos virales, pero no mantengo contacto con otras personas para evitar que ellos estén expuestos a la enfermedad. Ahora bien, cuando hablamos de cuarentena es cuando yo estoy sano, no estoy presentando ningún síntoma, pero estuve expuesto al virus. Y estuve expuesto al virus o porque estuve cercano a una persona que tuvo el virus, o estoy expuesto porque a lo mejor toqué alguna superficie donde cayó una de esas gotitas que nosotros emitimos cuando hablamos, cuando tosemos, y cayó en una superficie, a lo mejor en poco tiempo yo la toqué y luego toco a través de la mucosa de la boca, la nariz o los ojos, y ahí comenzaría entonces el proceso de infección. Y es importante establecer esas dos distinciones porque hemos escuchado cuando se habla de que pues vamos a poner las personas en aislamiento, cuando las ponemos en cuarentena, y esas medidas pues se han tomado un poco desde, hablando específicamente, por ejemplo, por las personas que están enfermas, que están en los hospitales en estos momentos, o cuando hemos escuchado el asunto de los cruceros o demás, que se están poniendo en cuarentena de manera lo que se llama por cluster en inglés o por conglomerado, ¿verdad? Dependiendo si sabemos cuáles fueron esas personas que se expusieron. Ahora bien,
Cuando hablamos de distanciamiento social, estamos hablando como si lo queremos ver así, el distanciamiento social es como un paquete de medidas. Es un acercamiento más comprensivo que va a incluir aislamiento, cuarentena, ¿verdad? Y la idea de ese paquete comprensivo es evitar que se continúe la circulación del virus en las comunidades, ¿verdad? Es importante resaltar que el virus necesita que haya movimiento para poder continuar su transmisión en la comunidad. Y de la única manera que podemos tener un cambio significativo es cuando, ¿verdad?, delimitamos ese movimiento de manera que evitamos que continúe el virus circulando en comunidad. Perfecto. Y te pregunto, sabemos que, ¿verdad?, que dentro de unas próximas horas ya la gobernadora anunció, ¿verdad?, que va a haber un toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Cómo tú piensas que esto va a impactar o que tiene el potencial de poder impactar la propagación del virus? Bueno, las medidas regularmente se incorporan dependiendo de cuál es la situación en términos de la vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Es bien importante que eso es lo que nos arrojan los datos para ir tomando esas medidas. Regularmente esas medidas se toman gradualmente, paulatinamente, dependiendo de los datos epidemiológicos, ¿verdad? Aquí es bien importante, las decisiones se deben tomar basadas en evidencia. No pueden ser decisiones sin esa pieza importante. Así que un poco vamos a ver cómo paulatinamente, en la medida que tengamos más información de cómo se está comportando el virus en nuestras comunidades, pues esas medidas se comenzarán a reforzar. Porque ahora mismo lo del toque de queda, pues sabemos que por alguna hora estamos evitando movimiento en nuestras comunidades. Pero en la medida en que sea necesario reforzarlo, pues se implementará otra medida más rigurosa. Yo creo que ya hemos comenzado a escuchar por ahí, ¿verdad?, personas que evidentemente pues tienen dudas acerca de lo que está pasando, ¿verdad?, y a lo mejor un poquito de ansiedad, y algunas personas que dicen, ¿verdad?, ¿cuál es la diferencia de que la gente se mueva durante el día a que se ponga un toque de queda durante la noche? Me imagino, ¿verdad?, que de acuerdo a lo que estás diciendo es porque a lo mejor son estrategias paulatinas, pero hay esa preocupación de si en realidad esto es una medida efectiva, si se debe tomar, si no se debe tomar. Sí, es bien importante, ¿verdad? En salud pública no podemos mirarlo desde la perspectiva individual, ¿verdad? Porque nos diluimos. No podemos empezar a mirar si es por el día, si es por la noche. Se toman medidas dependiendo de los datos que estén disponibles y eventualmente cuando se entienda pertinente de que ese movimiento debe seguir disminuyéndose, limitándose en las comunidades, pues esa decisión se tomará. Así que no es un debate si funciona más por el día o por la noche. La idea es que paulatinamente se comience a reforzar la limitación, ¿verdad?, de que el virus comience a circular en comunidad. Y es importante, ¿verdad?, que todos apoyemos las iniciativas de las autoridades, porque para este tipo de situación de salud pública es importante que todos seamos parte de ese esfuerzo, porque además de estas medidas que se están tomando a nivel estructural, ¿verdad?, a nivel del gobierno, del sistema, también implica que nosotros tenemos un rol y una responsabilidad desde nuestras comunidades más cercanas, incluyendo nuestra familia y nuestros vecinos. Así que esto funciona en la medida en que todos nosotros colaboramos desde nuestros espacios. Porque igual desde mi casa me tocaría estar lavándome las manos, estar teniendo alguna distancia si voy a estornudar, limpiando superficies, evitando tener contacto con mis vecinos. Y pues si el gobierno va a tomar otras medidas, o sea, es un paquete comprensivo, no es exclusivamente de que si me quedo en mi casa funciona. Hay muchas estrategias que tienen que funcionar al mismo tiempo y las recomendaciones a nivel de la Organización Mundial de la Salud es que se tomen ese paquete de medidas, porque aquí no hay una sola receta, ¿verdad?, perfecta. Todos tenemos un rol bien protagónico en cómo evitar la transmisión en nuestras comunidades y por eso es importante estos espacios para que nos eduquemos en salud pública, porque no necesariamente estamos familiarizados con este proceso. Conocemos más de cuando viene el huracán, pero no conocemos cuando tenemos una situación como esta, que no es algo que es frecuente. Así que más bien es un momento para que comencemos a educarnos en salud pública. Hay profesionales de la salud pública que se preparan y hacen esto todos los días y simulan escenarios como este, así que tenga en consideración que todos esos escenarios se están contemplando y que en la medida en que eso se requiera, pues se va a seguir pues, aumentando la respuesta. Esto es una situación que evoluciona todos los días aprendemos algo nuevo del virus
Y, por ejemplo, a diferencia de cuando el virus comenzó en el área de Wuhan, en China, que se identificó en diciembre del 2019, hoy nosotros contamos con mucho conocimiento para atender también de otra manera esta situación. Y por dar un dato, esas medidas drásticas que se han tomado en otros países, en el área de la región de origen, en Wuhan, en Corea del Sur, han tenido un cambio significativo en la curva epidémica, que eso es lo que busca estas estrategias. O sea, estamos hablando que ahora mismo en China, en Corea del Sur, ya los casos son mínimos que se están reportando diariamente y hay una tendencia clara a la disminución de casos. Y eso es lo que busca este paquete de medidas. Y es bien importante que todos nosotros apoyemos esa iniciativa, y yo quiero resaltar eso porque es que todos tenemos un rol vital en lograr que esto se dé. Yo creo que eso que acabas de decir es bien importante, ¿verdad? Yo me he estado manteniendo, informando a través de la conferencia de prensa de la Organización Mundial de la Salud, y uno de los mensajes constantes en esas conferencias de prensa es la importancia que tiene la conducta de cada uno de nosotros en poder disminuir la propagación del virus, ¿verdad? Es como que esta visión no es solamente una visión de familia o una visión comunitaria, es una visión, diría yo, que hasta mundial, ¿verdad? Porque personas, por ejemplo, claro, en Puerto Rico, que de alguna manera contraen el virus, a lo mejor están asintomáticos, viajan a otros países, pueden llevar, ¿verdad?, el virus y a lo mejor contagiar a otras personas. Así que es como que por primera vez a lo mejor para algunos de nosotros vernos como dentro de esta comunidad global donde las acciones de uno pueden afectar a todos. Y yo creo que en esa misma línea me gustaría preguntarte, ¿verdad? He escuchado muchas personas, no solamente jóvenes, porque me preocupa a veces, ¿verdad?, que estigmaticemos a los jóvenes, pero a muchas personas decir, pues yo no estoy dentro del grupo de mayor riesgo. A mí lo que me va a dar es algo leve. Lo que se muere es el 2% de las personas, ¿verdad? O 1%, ¿verdad? Que a veces fluctúa dependiendo de la cantidad de gente que son evaluadas, ¿verdad? ¿Qué mensaje a ti te gustaría llevarle a esas personas, ¿verdad? Que de alguna manera a lo mejor están lidiando, ¿verdad? A lo mejor en su propia ansiedad están lidiando con esta situación de esa manera. Sí, es importante que como una enfermedad nueva, toda la población es susceptible a tenerla, ¿verdad? Dependiendo del compromiso de salud de cada persona, pues va a responder distinto ese virus si estuviésemos expuestos directamente a él. Y en eso es importante porque sé que el dato que sugieren en los estudios de la Organización Mundial de la Salud es que el 80% de la población que tenga el COVID-19 va a presentar una sintomatología leve o moderada. Así que, pues un poco pues la gente dice, pues si me da una monga, pues yo puedo lidiar con eso porque, ¿verdad? A lo mejor hay otros resfriados que nosotros tenemos de temporada y podemos manejarlo. La diferencia es que aunque a mí me dé leve, yo me convierto en un portador del virus y aunque yo me sienta más o menos bien, como quiera tengo la capacidad de transmitirlo a otras personas que por sus características específicas que ya se identificó en la epidemiología descriptiva, estos grupos mayores de 60 años de edad o que tengan alguna condición crónica, pues ellos no podrían combatir necesariamente igual el virus que como otra persona que no esté en esos grupos de edad. Así que esa respuesta comunitaria es vital para que nosotros podamos no tan solo cuidarnos a nosotros, sino a nuestros más próximos. Y es importante, Eduardo, no necesariamente el distanciamiento físico, ¿verdad? Implica distanciamiento emotivo o mantener nuestros vínculos afectivos. Y de hecho, en una comunidad tan interconectada por las redes sociales, pues honestamente, pues tenemos alternativas. Lo importante es cuidar de esos adultos mayores que a lo mejor no están tan relacionados con las redes sociales y establecer cómo vamos a mantener ese vínculo emotivo y estar pendientes a ellos sin necesariamente tenerlos que exponer al virus. Melissa, otra población que yo creo, ¿verdad?, que a la gente le preocupa es lo que ha estado pasando recientemente, ¿verdad?, con la gente que llega a los cruceros, gente que llega de viaje. Creo que ya hoy se desviaron 2 cruceros que no llegaron a Puerto Rico. Pero ¿qué recomendación tú le das a la gente que llega de viaje, ¿verdad?, que está regresando, particularmente puertorriqueños que están regresando de otros lugares, ¿verdad?, y personas que viven en Puerto Rico? ¿Qué recomendación tú le das? ¿Deberían estar en una cuarentena de 14 días, o un aislamiento, perdón, de 14 días? ¿Cuál sería tu recomendación en ese caso? Yo creo que el llamado a la prudencia y en prevención no escatimamos, ¿verdad? Yo creo que hay que asumir que si el virus está circulando en nuestras comunidades, pues automáticamente ya a todos nos toca
pues comenzar a limitar nuestro movimiento a diario y practicar más frecuentemente lo del lavado de manos, nuestra etiqueta para cuando tosemos, estornudamos. Esas acciones, aunque puedan ser muy pequeñas, son necesarias y obviamente el llamado a la prudencia y continuar las recomendaciones que van a dar las autoridades oficiales. Eso último que acabas de decir también me gustaría resaltarlo, ¿verdad? Algo que pasa en la era de las redes sociales es que puede ser un arma de doble filo, ¿verdad? Por un lado, es bien importante porque yo creo que ahora nos mantiene interconectados a los que tenemos acceso a Internet, ¿verdad? A veces pensamos que todo el mundo en Puerto Rico tiene acceso al Internet y esa no es la realidad. Esas personas obviamente van a tener que buscar maneras alternas de establecer diferentes rutinas, ¿verdad? Dentro de este toque de queda para poder compartir con sus familias, a lo mejor asumir la lectura, los juegos en familia, ¿verdad? Y otras cosas. Y eso es bien importante para los que sí tenemos esas redes sociales. Yo creo que se está dando orgánicamente algo bien bonito, ¿verdad? De artistas que están dando conciertos gratis, otra gente que está dando sus servicios. Creo que durante el día de hoy, vamos, esta promoción de gratis, va a estar el Circo Fest a las 5 de la tarde, ¿verdad? Donde usted se puede conectar a la página del Circo Fest y puede ver las actividades de ellos y ellas. Y yo creo que eso está bien chévere para nosotros poder mantener esa salud mental, ¿verdad? Y mantener algún tipo de sentido de normalidad. Por otro lado, las redes sociales se convierten en una trampa para muchas personas porque tenemos tanta información, no sabemos cuál es la información apropiada, la gente comienza a hablar de teorías de conspiración y comenzamos, ¿verdad?, como que a consumir información que a lo mejor no nos ayuda a planificar de una manera efectiva, ¿verdad? Así que por lo menos desde la parte de nosotros le queremos exhortar a la gente que busque mecanismos oficiales de información y que le puedan dar información correcta, precisa, basada en evidencia, porque si no, una de las consecuencias de eso es que nos lleva entonces a aumentar los niveles de estrés y ansiedad que estamos sintiendo naturalmente, ¿verdad? En estos momentos. ¿Qué páginas web oficiales tú piensas que la gente debería estar consumiendo ahora mismo? ¿Qué voces deberían estar escuchando? Sí. Como esto es está declarado como una pandemia, no tan solo podemos mirar lo que nos está pasando a nosotros, ¿verdad? Esto hay que mirarlo en el contexto de los países que están cercanos a nosotros y de los países que ya han pasado la crisis de salud pública. La Organización Mundial de la Salud todos los días emite un boletín informativo que actualiza la información de lo que está pasando con el COVID a nivel internacional y específicamente cómo ellos están reforzando su respuesta para el COVID. Y eso es bien importante porque necesitamos tener esa perspectiva de lo que le está pasando a nivel macro, ¿verdad? Pero también es importante visitar las redes de los CDC, principalmente porque los CDC han diseñado un área completa llena de todas las guías específicas de cómo atender el COVID. Y, por ejemplo, mi exhortación es a que hagamos nuestro propio plan familiar de cómo vamos a atender esta situación si nos pasa en nuestra casa, ¿verdad? O a un miembro de nuestra familia. Allí hay un área específica, ellos tienen ya todo un área que se llama COVID-19 y hay un área donde están las guías para grupos y hay una guía, por ejemplo, cómo yo atiendo esta situación desde mi hogar y me da unas recomendaciones de si en mi hogar hay una persona que está enferma, cómo la debo atender para evitar que otros familiares también se enfermen. Y esto es un buen momento para visitar esas páginas. También he visto a través del Fideicomiso de Salud Pública de aquí de Puerto Rico que ya comenzaba a circular información sobre el COVID, información que también está disponible en español, que yo creo que eso es algo importante que hay que resaltar en estos días. De hecho, el Fideicomiso preparó un folleto para niños, con actividades para niños que se eduquen sobre el COVID y me pareció genial. Tiene muchas actividades que uno puede realizar con los niños. Y pues un poco esas son las páginas que debemos estar visitando porque van a tener materiales de apoyo para pues poder manejar esta situación. Y yo creo, ¿verdad?, que es bien importante entender que estas medidas se toman a favor del bienestar de todos, ¿verdad?, comunitarios. No hay que verlo como, ¿verdad?, no hay que verlo como algo malo. Al contrario, mientras tomamos estas medidas nos estamos protegiendo. Y eso debe ser lo debemos acoger nosotros desde nuestras comunidades, un llamado a la prudencia, a la solidaridad, porque aquí es un asunto de todos, no es uno de unos sí y otros no.
Y yo sé que hemos enfrentado otro tipo de emergencias también en el pasado, pero esta no requiere otro tipo de respuesta, ¿verdad? Y esta mañana comentaba, cuando hay un huracán, nadie se le ocurre salir durante la emergencia, ¿verdad? Pues ahora tenemos una emergencia que también nos pide ese acercamiento, y las autoridades eventualmente, ¿verdad? Pues establecer la logística, porque cuando esto sucede en otros países, no es que de repente no todo se paralizó, los servicios esenciales continúan brindándose y se establecen logísticas de, ¿verdad? Como las personas pueden mantener su suplido a través de los supermercados, de las farmacias, los hospitales. Así que es un llamado a la calma, un llamado a que nos eduquemos en salud pública y podamos identificar que estas estrategias sí van a beneficiar a nuestras comunidades. Melissa, mientras estamos hablando, me acaban de informar que se confirmó el 5º caso, ¿verdad?, positivo en Puerto Rico de coronavirus. Y eso es algo que la gente va a estar mirando constantemente, ¿verdad? Estamos viendo los casos que salen a la luz, ¿verdad?, que ya están positivos. ¿Qué debemos esperar en las próximas semanas desde tu experiencia y desde la experiencia que ya hemos tenido de otros países? No como modo de alarmar a la gente, sino como modo de informar, ¿verdad?, lo que generalmente pasa en este tipo de casos. Sí, lo que hemos visto ahora mismo con el COVID en otros países se presenta gráficamente a través de lo que se conoce la curva epidémica, y básicamente es una manera gráfica de representar todos los días cómo van aumentando o disminuyendo los casos, ¿verdad? Eso es una manera también de poder evaluar si las acciones preventivas que estamos tomando tienen un efecto significativo en la población. El impulso natural de una epidemia como esta, vamos a ver al inicio, obviamente, la tendencia a un aumento de casos, así que en epidemiología se utiliza mucho el término esperado y observado. Así que estamos esperando de que esos números, en la medida en que haya transmisión comunitaria sostenida, vayan a ir aumentando, pero en la medida en que estas estrategias se refuercen, también esperamos que la curva epidémica pues obviamente llegue a su pico, y a partir de ese momento pues podamos ver la tendencia a una disminución de casos, ¿verdad? Es lo que ha pasado en China, es lo que ha pasado en Corea del Sur, y en la medida en que todos estos países que están atravesando la misma crisis sigan fomentando y resaltando sus medidas preventivas, podemos lograr de que ese periodo, ¿verdad? Cuando aún lleguemos al pico, ese pico sea un momento donde todavía se pueda garantizar que nuestro sistema tiene la capacidad de dar los servicios, y por eso es bien importante que todos nosotros seamos parte del esfuerzo. Yo creo que una de las grandes preocupaciones también, ¿verdad?, de muchas personas es el impacto que esto va a tener en nuestros sistemas hospitalarios, ¿verdad? En este momento en Puerto Rico sabíamos desde antes que estábamos enfrentando unos altos niveles de influenza, unos altos niveles de micoplasma. Sería bueno, ¿verdad?, repasar cuáles son los síntomas de estas enfermedades para que la gente como que aprenda también a identificarlos, ¿verdad? Y qué acciones debe tomar la gente, ¿verdad? ¿Cuándo la gente en realidad debería ir al hospital? ¿Qué acciones antes de llegar al hospital deberían tomar? ¿Qué tú nos recomiendas? Sí. El problema, el reto mayor es que son enfermedades respiratorias y comparten sintomatología, ¿verdad? Pero como igual comparten esa sintomatología, igual comparten los mismos modos de prevenirlas. O sea, si estamos haciendo estas actividades preventivas de lavado de manos, de mantener la superficie limpia, etcétera, igualmente estamos previniendo influenza y micoplasma, ¿verdad? Así que es un efecto que debería también verse para estas otras dos enfermedades que ya sabemos que circulan en nuestras comunidades. Importante, las autoridades han establecido un número donde si usted necesita hacer una consulta, la haga a través de ese número. Es bien importante que si usted comienza a presentar los síntomas, que los síntomas más prevalentes para COVID son fiebre, tos seca, alguna molestia en la garganta, dificultad para respirar. Si usted comienza a presentar esos síntomas, pues sería importante que usted haga primero la consulta por teléfono. Nadie es mejor que su médico primario para saber su historial y saber de qué manera responder apropiadamente, ¿verdad? Porque las recomendaciones se tienen que dar caso a caso. Lo importante es que usted pueda llamar por teléfono, hacer esta consulta, seguir las instrucciones, y su médico le va a dejar saber si usted necesita atender esta situación desde su hogar y le dar instrucciones para atenderlo desde su hogar, o si lo necesita atender a través de un servicio hospitalario.
Yo creo que hablando de números de teléfono, Melissa, es importante decir, ¿verdad?, que cuando estamos en una situación como esta, la gente responde de diferentes maneras, ¿verdad? Cada uno maneja las emociones de maneras diferentes, todas nuestras emociones son válidas, ¿verdad? Pero hay personas que a lo mejor van a experimentar un nivel de estrés que a lo mejor necesitan algún tipo de ayuda y queremos recordarle a la gente, ¿verdad?, la existencia de la línea Paz en Puerto Rico, que el número es el 1-800-981-0023, ¿verdad? Si usted necesita algún tipo de ayuda con urgencia por el estrés que esté experimentando por esto, ¿verdad?, por alguna otra situación, es importante que se comunique ya sea a esta línea o con algún psicólogo o psicóloga que de alguna manera pueda ayudarlo, ¿verdad?, e intervenir, ¿verdad?, en favor de usted. Además de eso, yo creo que la respuesta también familiar, ¿verdad?, de cómo nosotros, como tú bien dijiste ahorita, nosotros tenemos la experiencia de los huracanes, ya nosotros en otros momentos por diferentes cosas, ¿verdad?, hemos estado en nuestros hogares, hemos tenido que hacer planes alternos para poder mantenernos en familia, para poder entretenernos en momentos donde no podemos salir. Yo creo que es hora, ¿verdad?, como que de asumir ese aprendizaje que hemos tenido de otros desastres para que podamos entonces manejarlo, ¿verdad?, de una manera efectiva y que nuestra familia pueda estar bien y pueda estar segura también en su salud mental. Algunas otras recomendaciones que damos desde la psicología, como estábamos hablando ahorita, es importante mantenernos conectados de manera virtual para aquellos que tenemos conexión de internet, ¿verdad? Que podamos hacer cosas como esta, que estamos por Zoom, o que podamos hacer FaceTime, que podamos hacer diferentes cosas. Hay personas que tienen diferentes tipos de talento, ¿verdad?, que de alguna manera están dando de su tiempo para que otras personas puedan sentirse entretenidos. Es importante también, ¿verdad?, poder fortalecer nuestra alimentación. Ahora, nosotros hablamos de la salud mental, pero la salud mental está muy ligada también con la salud física. Así que hoy más que nunca, ¿verdad?, es importante que mantengamos esa alimentación, que consumamos alimentos que puedan fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿verdad?, para que estemos fortalecidos no solamente para el COVID, sino para estas otras cosas, ¿verdad?, que ahora mismo están en el aire. Nosotros vamos a estar en la página web de la PPR, en la página web de Impacto Juventud. Vamos a estar compartiendo durante la semana varios recursos, links, ¿verdad?, de cosas que la gente pueda hacer y que le pueden servir útiles en estos momentos. También el Comité de Psicología de la Salud de la Asociación de Psicología de Puerto Rico va a estar teniendo unas cápsulas durante esta semana para orientar a las personas, ¿verdad?, y poder ayudarlos a lidiar con diferentes situaciones relacionadas al COVID. Así que yo creo que el mensaje es: vamos a estar atentos a cuáles son las fuentes oficiales. Yo creo que hay un grupo en Puerto Rico que a veces opera en la sombra, que son los científicos, ¿verdad?, de diferentes profesiones. Yo creo que muchas personas no te conocían, ¿verdad?, como un recurso valioso para el país, y que bueno que hoy te puedan escuchar. Y así como tú, hay otras personas, ¿verdad?, que son recursos valiosos que deberíamos estar escuchando para poder entonces, ¿verdad?, tomar decisiones acertadas para nosotros y nuestra familia. Sí. ¿Algo más Gracias, Eduardo. Y también aprovechar el espacio. Hay muchos, como mencionas, hay muchos otros colegas saludistas que también llevan semanas ya en las comunidades orientando y educando a las personas sobre este tema. A lo mejor no conocían de que, ¿verdad?, que salud pública es una profesión, pero sí hay muchos salubristas que trabajan desde los aspectos legales, desde los aspectos psicológicos, o sea, somos muchos. Así que estamos, ¿verdad?, haciendo nuestra función esencial de salud pública, que es educar a las comunidades. Y pues, así que somos muchos, estamos por ahí. Siempre es importante que toda la información y las recomendaciones sean las que den las autoridades. Es bien importante que veamos lo que está pasando también a nivel de Estados Unidos, a nivel de lo que está hablando la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, para que nosotros estemos informados, y si somos informados, eso nos va a ayudar también a tomar acciones concretas que nos ayuden a mantener nuestras comunidades saludables. Definitivo. Y antes de terminar, pero no sé si tengas algún comentario sobre esto. Nosotros generalmente pues hablamos de la comunidad en general, pero hay unas comunidades que están vulnerables, que yo he escuchado a muchas personas, ¿verdad?, que están bien preocupadas por ellas. Por ejemplo, las personas sin hogar, personas que a lo mejor nosotros tenemos un alto nivel de pobreza en Puerto Rico, ¿verdad? Ahorita cuando hablamos de que no todo el mundo tiene acceso a la internet para obtener incluso este tipo de información, ¿verdad? Más del 40 y pico por ciento de la gente en nuestro país está en pobreza. Es importante que estemos pendientes, ¿verdad?, comunitariamente a estas personas, que podamos ofrecer nuestra voz de ayuda, que podamos de alguna manera educar, manteniendo ese distanciamiento físico, ¿verdad?,
pero como tú bien dijiste ahorita, distanciamiento físico, pero no distanciamiento social, ¿verdad? Yo creo que tenemos que mantenernos conectados de la manera que podamos, siendo cuidadosos, protegiéndonos y protegiéndonos a nosotros, pero no olvidándonos de que hay gente más vulnerable que nosotros que necesita nuestra asistencia. Claro que sí. Súper. Bueno, Melissa, yo sé que tienes otros compromisos, te damos las gracias por el ratito que sacaste con nosotros, a lo mejor en algún otro momento, ¿verdad? Hacemos alguna otra transmisión, y te deseamos mucho éxito, ¿verdad? En todas las gestiones que estás haciendo a favor del país. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.